La entrevista Prime. Muchas gracias por acompañarnos, a quienes se están sumando hasta ahora a nuestra sintonía. Bienvenidas, bienvenidos, buenas noches. Bueno, vamos a profundizar respecto de uno de los grandes temas, ¿no?, que nos ha acompañado en materia política en el último tiempo, la situación que está afectando al gobierno a partir de la denuncia en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Hoy vamos a conversar con la diputada del Frente Amplio, Gael Llomans, a quien le agradecemos que esté con nosotros en el estudio. Diputada, muchas gracias por estar. Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Es momento complejo, ¿no?, para el oficialismo, sin duda, por, digamos, múltiples dimensiones. Voy a partir preguntándole, sin embargo, a pesar de que sabemos que esto es una hecatombe desde cualquier punto de vista, ¿por qué cree que aún así se desordenó tanto comunicacionalmente este tema para el gobierno y la manera en que lo abordó? Porque si hay algo en lo que pareciera haber una cierta coincidencia es que, al menos ordenada, la manera de entregar la información no ha sido. Bueno, efectivamente es una situación bien compleja. Este tipo de casos, además, por la situación delicada que conlleva, también es complejo su tratamiento en términos globales. Ahora sí, antes de entrar, ¿cierto?, a una evaluación autocrítica que me parece necesaria, sí quiero decir que las decisiones se tomaron respecto a casos como este como corresponde. Es decir, el ex subsecretario Monsalve está fuera de su cargo, se nombra a un nuevo subsecretario. Por otro lado, se ponen a disposición por parte del Servicio Nacional de la Mujer todas las garantías y los mecanismos de protección a la víctima o a la denunciante. Y, en tercer lugar, algo que me parece fundamental en este tipo de situaciones, y es que no se cuestione en ningún caso la credibilidad del relato de la víctima en este tipo de situación, sea el gobierno que sea enfrentando este tipo de situaciones. Yo esperaría, ¿cierto?, que este estándar para el tratamiento de temas tan complejos como son acusaciones de violencia sexual sea con este estándar de aquí en adelante, y también entendiendo que en otras situaciones esa credibilidad al menos ha sido cuestionada en otras oportunidades. Es un buen punto ese, y por lo tanto, si de esas tres cosas que usted menciona, probablemente ese tercero aparece totalmente impoluto. No hemos visto un cuestionamiento, salvo en algún momento una afirmación que vino desde la Federación Regionalista Verde Social que decía que aquí eventualmente podríamos encontrarnos con un vuelco. Primero, estos no son los pronunciamientos del gobierno, no los comparto para nada. Creo que el oficialismo en esto debe también tener una sola mirada, que es la mirada que ha tenido el gobierno, que es poner las garantías y los mecanismos de protección hacia las víctimas. Es lo que corresponde en este y en otros casos también. Y si involucran a alguien de este sector político, con mayor razón. Ahora, respecto a los dos primeros aspectos que usted mencionaba, que son efectivamente ciertos, si uno le hace un doble clic, se encuentra, sin embargo, con al menos cierta confusión. El subsecretario dijo que él presentó la renuncia, el presidente Boric el viernes dijo que él le pidió la renuncia, y de hecho el presidente primero dice que el jueves y después dice que el miércoles, y no queda claro ni siquiera cuándo le pidió. Es cierto que salió del cargo, pero no queda claro si es porque se la pidieron o porque él presentó la renuncia. Allí hay una cierta confusión, a lo menos, ¿no? Sí, yo creo que en esto, efectivamente, como lo dijo el presidente en su alocución el día viernes, como también lo señaló la ministra del Interior el día de hoy, las cosas se pueden hacer mejor. Y efectivamente hay errores en el procedimiento que son innegables. Por ejemplo, el hecho, y yo no estoy de acuerdo, que el ex subsecretario Monsalve haya concurrido, ¿cierto?, a la comisión mixta de presupuesto, sabiendo que en unas horas más tarde iba a presentar su renuncia. Da para este tipo de interpretaciones y cuestionamientos que no vienen al caso, ¿cierto? O el hecho de que la ministra de la Mujer se enterara tarde o más tarde, ¿cierto?, que el resto o la ministra del Interior, o en su caso el presidente. Creo que eso me lleva al segundo punto que usted planteaba, porque efectivamente este es un gobierno que desde el minuto cero se declaró efectivamente feminista, y cuesta entender que la ministra de la Mujer, más allá de que haya estado de viaje, pero se le puede haber informado de todas maneras a través del teléfono, porque es una situación, por supuesto, dramática, ¿no?, se haya enterado el mismo jueves y haya tenido que abordar a la prensa, enfrentándola con muy pocos antecedentes y sin la capacidad de haberla preparado mejor frente a un hecho que es extremadamente delicado. ¿Por qué cree usted que se cometió un error de esta naturaleza? ¿Por qué cree usted que se manejó solo desde Presidencia e Interior en un tema que al menos debió haber sido más socializado, no solo con ella, sino que también con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo? Sí, yo comparto la visión crítica. De hecho, en esto respaldo lo que también ha señalado la ministra de la Mujer. Ella debió haber sido comunicada con anterioridad, debe ser parte del proceso sin duda, porque además tiene un rol en esta materia, tanto en términos de vocería, pero también en términos de la institucionalidad, porque ella es la representante, en el fondo, del Ministerio de la Mujer y, por tanto, de los mecanismos de protección de por medio.
hemos luchado tanto tiempo, ¿cierto?, para tener leyes que en algún momento no fue tan claro que teníamos digamos, la congruencia de distintos sectores para poder tener esa legislación. Por ejemplo, la ley Antonia, que se está aplicando o debiese aplicarse en este procedimiento judicial, o también la ley de violencia integral, ¿cierto?, que en su momento fue llevada al Tribunal Constitucional por parte de la derecha. Entonces, en ese sentido, dado que hemos avanzado en esas legislaciones, lógicamente que la ministra de la Mujer debe ser parte desde un inicio en este tipo de situaciones. ¿Y por qué cree usted que en el diseño desde la moneda no se incluyó? ¿Por qué se produjo esta fragmentación al interior del comité político? ¿Qué interpretación tiene usted respecto de por qué cree que se manejó de esta manera, con todas las consecuencias y esquirlas que hemos visto en los últimos días? La verdad es que no lo sé, no tengo una justificación, ¿cierto?, de por medio. ¿Explicación tampoco? Es que no me parece explicable, ¿cierto? Creo que en esto, más allá de que tengamos en el fondo un ministerio en el que se lleva, pues más bien en donde esté, en este caso, el denunciado, que es el Ministerio del Interior, sí creo que en situaciones tan complejas como esta, cuando estamos hablando de violencia sexual, la ministra de la Mujer debe ser informada y debe ser parte de cualquier tipo de decisiones en que se involucre este cariz o la mirada de la perspectiva de género. ¿Y desde el Frente Amplio se ha intentado obtener alguna explicación más formal sobre este desorden comunicacional? ¿Cómo interpretan ustedes desde el Frente Amplio y desde el Parlamento también este desorden comunicacional? Digo desorden comunicacional porque uno imaginaría que ante una situación de tamaña envergadura, uno esperaría que haya un solo vocero. Y lo que hemos visto es una multiplicidad de voceros. Hemos visto a la ministra del Interior, luego el presidente de la República, incluyendo al propio Monsalve, que en algún momento también hizo una breve alocución, el ex ministro de Justicia, hoy actual subsecretario del Interior, a la ministra de la Mujer. Es decir, hemos tenido una multiplicidad de vocerías al respecto. ¿Qué explicación ha pedido el Frente Amplio? Si es que la ha pedido, ¿qué le han dicho al menos a ustedes? Que son socios clave al interior del gobierno, piedra angular del sostén de esta administración. Por cierto, o sea, mira, nosotros desde el Frente Amplio hemos también emitido una declaración que me representa en lo profundo. Digo, más allá de estas visiones críticas, también desde el Frente Amplio creemos que es en realidad inexplicable e injustificable la vocería que tuvo, en su caso Monsalve, en La Moneda, no solo para anunciar su renuncia, sino que también para defender su inocencia. No corresponde, ¿cierto?, que en esta situación se genere esta desigualdad frente a la víctima, porque la víctima no tiene esa condición para defenderse usando, ¿cierto?, un rol tan importante como la Subsecretaría del Interior y teniendo a su espalda La Moneda. Y en ese sentido fuimos críticos también de ello. Pero por otro lado, creemos que... Es una postal que habla no solo respecto a lo que dice, sino de lo que representa en términos de la imagen, no tener a La Moneda de fondo y al subsecretario dejando el cargo, pero al mismo tiempo utilizando esos micrófonos y a la prensa que está disponible allí, sin posibilidad de pregunta, además, anunciando o diciendo que es inocente. Por cierto, o sea, creo que eso no debió haber ocurrido. De hecho, no es solo mi visión, es la visión del Frente Amplio en esta materia y en la declaración así lo constatamos. Ahora bien, frente a lo ya sucedido, me parece que es momento en que, dado que el comité político el día de hoy se reunió, ¿cierto?, tiene una visión que espero sea en términos de unidad, también de poder salir más fortalecidos y con una claridad y certeza que es necesaria frente a la situación que hay que enfrentar. Creo que es importante quedarnos con esa señal y también poder aportar en lo que podamos desde la visión igual, con un tono de evaluación autocrítica, eso creo que corresponde en este caso, pero sí teniendo en consideración que las medidas se tomen. Y en este caso, al menos respecto al rol que le toca al Ministerio de la Mujer y al Gobierno en términos completos, se han tomado. Independiente de que uno pueda ser crítico respecto a la forma del procedimiento, en el fondo se han tomado las decisiones que correspondían. Ya, aún así seguimos viendo en las últimas 24 horas distintas vocerías. Estuvo ayer el exministro Luis Cordero, el actual subsecretario, en un programa de televisión. Esta mañana en CNN la ministra del Interior. Por la tarde la ministra Antonia Orellana en otros medios de comunicación. Seguimos teniendo multiplicidad de vocerías. ¿Es esa una buena estrategia, un buen diseño comunicacional o por el contrario, usted en particular se ha formado la convicción de que a lo mejor debería quedar radicado en una sola persona para abordar este tema y no seguir, digamos, contaminando con interpretaciones frente a un hecho que además es una investigación que por la característica que tiene de violación mantiene especial sigilo respecto al secreto que debe contener? Por cierto, y creo que hay que ser muy cuidadosos también con mantener en protección la privacidad y la individualización de quien denuncia, ¿cierto? En ese sentido creo que es importante
el rol que puedan jugar tanto las distintas, en el fondo, vocerías del gobierno. Ahora, mira, yo esperaría que se vaya centralizando la vocería en una sola persona, creo que es mejor, ¿cierto? Da más certeza, da más claridad, y además porque hay procedimientos de por medio, hay un sumario que se abrió dentro del Ministerio del Interior. También hay un rol que, como decía, es acotado, pero ya cumplió la ministra de la Mujer poniendo a disposición las herramientas y los mecanismos. Si se toman, perfecto, y serán las instituciones de por medio quienes tengan que llevar a cabo los mecanismos de garantía que quiera o no quiera, ¿cierto?, utilizar la denunciante. Pero es más acotado el rol, ¿cierto? En ese sentido, yo esperaría, sería mejor, claro que sí. Ahora, lo más importante es que exista unidad respecto a la visión, ¿cierto?, que tenga el gobierno en esta materia y, por cierto, el oficialismo. Esa unidad que describe usted tiene que ser no solamente, me imagino, desde arriba, sino que desde abajo, es decir, los propios partidos. Le pregunto porque hemos visto declaraciones como, por ejemplo, la de Raúl Soto, que dijo que el peor enemigo del gobierno es el presidente Gabriel Boric. Y yo sé que usted tiene una mirada muy crítica respecto de esa frase. Por cierto, no, o sea, es que no contribuye en nada. No entiendo cuál es el propósito más que buscar la diferencia y también de tratar de mostrar una postura que en realidad no contribuye a poder generar un piso, no solo de unidad, sino que también de poner lo importante en el foco. Y en este caso, lo importante es el poder hacernos cargo de las situaciones de violencia y darle garantía no solo a quien está denunciando en esta oportunidad, sino que también demostrándole a todas las mujeres o a cualquier persona que sea o que le haya ocurrido un hecho de violencia sexual o de esta connotación, que pueda recurrir y que va a tener las mismas garantías en cualquier instancia porque existe una institucionalidad vigente y que en este caso el gobierno se va a hacer cargo de aplicarla. Y esto no contribuye en nada. O sea, no entiendo cuál es el propósito del diputado de hacer este tipo de críticas, más allá de buscar desenmarcarse cuando es también su gobierno. Ahora, uno puede entender que el objetivo del presidente del día viernes haya sido, y dificulto que alguien lo interpretara de otra manera, mostrar la total transparencia de este gobierno frente a un tema y particularmente de la delicadeza que contiene, ¿no? Por eso es que el presidente no solo destina un acto que era para otra cosa en Lampa, para responder todas y cada una de las preguntas, incluso confrontando a su propia encargada de comunicaciones, porque lo que quería era que no quedara duda alguna. Pero en ese trabajo lo que pareció ocurrir es que finalmente el presidente generó más confusión que otra cosa. Tiene una mirada crítica respecto de cómo se diseñó esa estrategia comunicacional o cómo el presidente lo abordó, más allá del objetivo que el presidente pretendía, ¿no?, demostrar transparencia, pero que sin embargo solo levantó más dudas al respecto. Mira, yo soy crítica de otro aspecto, más que de la intencionalidad del presidente de buscar total transparencia, porque frente a este tipo de situaciones también hay una visión, ¿cierto?, que es la que vivió el presidente, no solo como autoridad, sino que la información que él tuvo a su disposición, la conversación que tuvo con el subsecretario en su momento, y transparentar eso a ojos de la ciudadanía, creo que era importante en términos de mostrar disposición total. Y eso es lo que hace el presidente, independiente, ¿cierto?, de que, concuerdo, hubo distintas vocerías luego, ¿cierto? No, pero el mismo presidente también entra en una disquisición con las versiones que él entregaba, cuando dice que le pidió la renuncia un día, minutos después dice que en realidad fue al día siguiente. Por lo tanto, el presidente generó más confusión. O sea, no ha sido bien valorada esa conferencia de prensa. Más allá, insisto, de la genuina intención que tenía el mandatario de mostrar esa transparencia. ¿Cree que fue un error el haber hecho la conferencia de prensa? Mira, más que un error la conferencia como tal, que considero que el gesto en la política está bien. O sea, a veces es importante el poder transparentar o buscar la forma, ¿cierto?, de ser lo más sincero, independiente de lo complicado que eso pueda ser, que sin duda una situación como esta es compleja, sobre todo porque hubo decisiones de por medio que podrían haberse tomado de mejor manera. El mismo presidente lo reconoce en esa conferencia larga. Ahora sí me parece que, y él le pide disculpas, ¿cierto?, a su encargada de prensa, porque me parece que era lo adecuado pedirle disculpas frente a esa situación. Claro, en una situación que parece un entrevero un tanto tenso, ¿no? Ahora déjeme preguntarle, diputada, por ejemplo, ¿usted considera que se debió haber cuidado más al presidente? Le pregunto, por ejemplo, que se hubiese evitado que, una vez conocida la denuncia en La Moneda, el subsecretario del Interior fuera a explicarle al presidente de la República, lo hace parte al final del día de una investigación. ¿Cree que, por ejemplo, se pudo haber evitado eso? Porque pone al presidente en el ojo hoy día de la propia investigación también. Eventualmente podría incluso tener que ser citado a declarar en calidad de testigo. O sea, creo que Manuel Monsalve expuso al presidente.
¿cierto? Y eso, lógicamente, que daña al gobierno y daña a todos quienes somos parte de. Entonces, en ese sentido, yo veo una responsabilidad personal en él. Independiente de que hay un juicio, hay un proceso, es otro resorte, ¿cierto? Y allá tendrá que tener todas las garantías para defenderse. Pero en términos de su rol político o como subsecretario en ese entonces, expuso al presidente de una situación que no correspondía. O sea, él tenía un procedimiento de por medio, incluso internamente. Y que me parece que en la decisión que él va tomando, ¿cierto? A propósito de la comunicación que tiene con el presidente, a propósito de su viaje, de utilizar en el fondo recursos públicos, que también es parte del sumario, yo no estoy de acuerdo con ninguna de esas decisiones. Creo que no correspondían en su rol y en la situación que estaba viviendo. ¿Y cree que hay una responsabilidad adicional eventualmente de la ministra del Interior? Porque finalmente es la que hace el puente, ¿no? De comunicarle al presidente lo que estaba ocurriendo y no haber sido ella la que le advirtiera al presidente no es una buena idea reunirse con una autoridad que está denunciada. Es que desconozco los detalles de esas conversaciones, no podría y no me atrevería, ¿cierto?, a enjuiciar en ningún caso. Creo que son situaciones complejas y más bien quiero aportar desde la unidad, entendiendo que son momentos difíciles, que hay una persona que es responsable en este caso, sin duda, y que es Manuel Monsalve, y creo que una vez ya sacado del gobierno, creo que es importante que de ahora en adelante también enfrentemos estas situaciones complejas con la máxima unidad, entendiendo que la unidad debe estar a disposición de los principios y en este caso, sobre todo, en la protección de las víctimas. Esa unidad, me imagino, usted se refiere, tiene que venir desde los propios partidos políticos. Hoy día hubo ausencia, en realidad, de los partidos políticos en la reunión que tradicionalmente se hace los lunes de la mañana. ¿Por qué se produjo esa ausencia de prácticamente todos los timoneles de partido? O sea, me parece lamentable. No creo que en estos momentos esa sea la señal que debamos dar. Al contrario, tenemos que hacernos cargo, tenemos que dar cara, tenemos que enfrentar la situación. ¿Y esa ausencia usted cree que se produjo por qué? Porque todavía hay ciertas incomodidades en sectores políticos respecto de cómo se ha manejado comunicacionalmente una situación tan dramática como esta. ¿Por qué se produjo en una reunión en la que habitualmente asisten todos los representantes de los partidos políticos después del comité, en que hoy día prácticamente habían 2 o 3, entiendo? O sea, independiente de la incomodidad que pueda generar o de las señales políticas que se quieran dar, creo que lo importante es que en esto mostremos la mayor disposición para hacernos cargo, sobre todo de una situación tan compleja como esta, en la diversidad de ámbitos. Yo no sé las justificaciones, para serte sincera, respecto a la ausencia de cada uno de los presidentes, pero sí me parece importante que la señal se dé, y en ese sentido será en otra instancia, espero que durante la semana, en donde se puedan reunir y dar la señal que corresponda. Dar cara a mí me parece que es la señal que corresponde en esta situación. Usted que ha sido parlamentaria y ha participado, por lo tanto, de las discusiones legislativas relevantes que hemos tenido en el último tiempo, una de ellas la famosa ley Karin, ¿no? Déjeme preguntarle si usted considera que aquí califica eventualmente la aplicación de la ley Karin. Claro, lo que pasa es que para que se aplique la ley Karin se necesita una denuncia de por medio y lo que ha señalado la ministra del Interior es que sí se activó un sumario, entendiendo que, dado que no se aplicó no se hizo una denuncia en el procedimiento de ley Karin, sí. De todas formas debe haber una investigación y buscar responsabilidad y por eso el sumario administrativo activado correspondiente. Pero ¿podría eventualmente la denunciante también formular una denuncia respecto a la ley Karin en cualquier momento de este proceso? Y tiene todo el derecho de hacerlo. O sea, y creo que es importante también que se vele porque cuente con todas las garantías y las herramientas, ¿cierto?, de por medio que le entrega la institucionalidad que hemos aprobado. ¿Siente que se están brindando la protección suficiente a esta funcionaria de la Subsecretaría del Interior? Se lo pregunto porque ya en redes sociales aparece su nombre, su fotografía, su currículum, su LinkedIn incluso. Por lo tanto, le pregunto si desde el gobierno cree que se está haciendo lo suficiente para poder proteger a la potencial víctima, a la denunciante. Mira, creo que en esto todos tenemos que aportar, tanto el gobierno como también creo que los medios de comunicación, el rol nuestro, para que se evite en el fondo el vulnerar su privacidad y también la individualización. Eso es parte de hecho, hay un artículo en particular de la ley Antonia que en el fondo vela por dar esa protección. Así es. Y por lo tanto yo espero que todos en esto podamos aportar en la responsabilidad de que una legislación no quede en palabra muerta, sino que también sea aplicable. Y si para eso hay que recurrir, ¿cierto?, a que el gobierno tenga que también implementar o hacerse cargo de que estos mecanismos de protección sean efectivos, por ejemplo, que las institucionalidades correspondientes también tengan pronunciamientos al respecto, que lo hagamos. Creo que todos tenemos que contribuir para que la ley se aplique.
Última pregunta, diputada. ¿En quién no debiese equivocarse, por lo tanto, en el manejo de una historia extremadamente delicada de aquí en adelante el gobierno? ¿En quién no debería equivocarse en el manejo comunicacional de lo que está ocurriendo en estos momentos? Mira, lo primero es que se ponga en primer lugar, ¿cierto?, el mensaje hacia cualquier persona o víctima de las garantías con las que ya se cuentan. Y en ese sentido, la ley Antonia establece distintos mecanismos. Ahora sí me parece también importante que tanto las investigaciones que ya están llevando su curso cuenten primero con toda la disposición de quienes son parte y funcionarios de gobierno, como también el sumario que ya se levantó y que se está llevando a cabo en la interna del Ministerio del Interior con una resolución que sea transparente y que sea de conocimiento público. Todas esas medidas creo que son sumamente importantes. Por lo pronto también van a haber mecanismos, ¿cierto?, de fiscalización en la Cámara de Diputados y Diputadas, no me cabe duda de eso. Ahora sí creo que es importante, a propósito de este cuidado que debe haber a la privacidad, a la individualización de quien es víctima y denunciante, que también tengamos esa consideración al momento de revisar estos antecedentes en la Cámara de Diputados. Por último, ¿le parece pertinente en aras de esa transparencia que se cree una comisión investigadora en la Cámara? Sí, o sea, como en otras situaciones creo que está bien. Me parece importante que se investigue, que el Congreso haga su trabajo. Yo creo que en eso hay que mostrar disposición. Es lo mejor, ¿cierto? También para efectos de que tanto desde el Congreso estamos haciendo nuestro trabajo como también desde el Gobierno. Diputada, como siempre, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros aquí a Mega. Muchas gracias, Juan Manuel. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias también por acompañarnos en la entrevista Prime. Hasta la próxima. La entrevista Prime.